teneros otra vez aquí en Sevilla con una nueva novela. Manuela Mauri vuelve otra vez a estar en primera línea. Recuerdo que la última vez cuando hablamos con la primera novela os pregunté, ¿esto se va a convertir en saga? No lo teníais muy claro, decíais que teníais que ver cómo iba a respirar la novela. Imagino que ha respirado perfectamente. La verdad es que sí, la verdad es que bueno, ya funciona muy bien según salió, pero en estos 2 años el libro ha seguido teniendo mucho movimiento y mucha vida, ¿no? Se ha reeditado en bolsillo, luego se ha hecho una edición especial que también ha funcionado muy bien y sobre todo teníamos muy buena respuesta de los lectores respecto del personaje, ¿no? Respecto de que el personaje, bueno, pues les aportaba algo distinto, ¿no? Que también al final es lo que tienes que intentar aportar. Y nosotros mismos nos sentimos bastante cómodos con el personaje y con la mirada que podíamos proyectar a través de Manuela desde la primera novela. Entonces, bueno, pues enseguida empezamos a pensar en la segunda y aquí está. La verdad es que le queremos agradecer a los lectores la confianza y sobre todo que supieran vencer el prejuicio de las 4 manos, ¿no? Y nos otorgaran esa confianza en ese primer libro que no dejaba de ser un experimento, y eso ha sido un gran estímulo para querer hacer la segunda juntos. Creo que en este tiempo hemos reflexionado tanto Lorenzo como yo en qué podíamos aportar los dos juntos en este ejercicio de escritura colaborativa, y la verdad es que estamos muy contentos de la idea o de la continuidad del proyecto, porque al escribir juntos creemos que podemos llegar a otros lugares donde no llegaríamos en la escritura individual. Esta nueva novela, sí que en la anterior os centrasteis os inspirasteis en un caso real, en el asesinato de la prostituta Edith Napoleón. Repetís en este caso también fijando en otro caso real que ocurrió, si no me equivoco, en Villarejo. Sí, pero igual que en aquella ocasión, tomándolo como punto de partida para, bueno, pues nos gusta que cuando hacemos una novela de este tipo tenga un fondo de verdad, es decir, no trivializar el crimen ni buscar el espectáculo o el morbo, sino más bien ir a las historias reales que acaban con un desenlace criminal. Pero luego nosotros somos muy respetuosos con las historias reales y más sobre todo con las que están pendientes todavía de resolver por la justicia, aunque no lo estuvieran, y hemos construido una ficción en la que partimos de ese crimen, partimos de elementos que están en ese crimen, pero a partir de ahí cambiamos muchísimas cosas. De todas maneras, Noemí, también os hacéis eco de la realidad, porque no solamente os inspiráis o utilizáis un caso real como punto de partida, sino que vais incorporando otros casos que realmente se han sucedido y los vais mencionando a modo de referencia. Efectivamente, en el primer libro, pues como dicen, la realidad nos sirve siempre como un anclaje, ¿no? Es verdad que han sucedido casos de prostitutas que han sido asesinadas a manos de sus clientes, y eso nos sirve para empezar a contar esa historia, y es verdad que ha habido dobles homicidios durante el confinamiento y durante el estado de alarma, ¿no? La realidad nos sirve como un anclaje a partir del cual pues podemos empezar a contar otras cosas. No hay que olvidar nunca que la ficción es un espejo deformante de la realidad, nos sirve como inspiración, pero luego incorporamos otras cosas. La acción transcurre durante la época más dura de la pandemia, durante el confinamiento. Las calles se quedaron prácticamente vacías, pero el crimen no descansó. Aunque había establecimientos cerrados, la inmensa mayoría, había robo, había crímenes, había de todo. En el primer confinamiento, en el duro, bajó mucho todo tipo de delincuencia, pero es curioso, tenemos algún amigo policía que nos contaba que en cuanto se abrió un poquito, pues otra vez volvió. ¿Por qué? Pues porque, claro, el delincuente necesita confundirse en la multitud. Si no hay nadie, pues te ven y te preguntan, ¿no?, a dónde vas. Claro. Pero en cuanto se relajó un poco, pues, por ejemplo, pues volvieron los atracos, y luego pues hay una serie de conflictos que no dependen tanto de la interacción social, o que no tienen tanto que ver, o que no buscan ese amparo de la multitud, que siguieron existiendo, que en algún caso se agravaron y que en algún caso pues produjeron todavía más situaciones, ¿no? Y luego pues la delincuencia es muy variada, ¿no? Estábamos todos encerrados, pero por ejemplo siguió habiendo ciberdelincuencia, y con todo el mundo encerrado y pasando tantas horas en internet, la ciberdelincuencia hizo su agosto, ¿no?, durante los primeros 2 meses. Es decir, que al final, bueno, pues lamentablemente, ¿no?, la historia de las malas ideas es muy antigua y tiene todavía mucho recorrido, ¿no? Siempre hay alguien que en medio de una situación tan extrema y de una situación tan angustiosa para todo el mundo, pues de repente le da prioridad a otras
otras cosas, ¿no? O incluso las aprovecha esa situación, ¿no? Hay un guiño literario en una novela que se llama La hora estelar de los asesinos, de Pavel Kohout, un escritor checo, que habla de cómo en medio de las guerras donde hay muchos muertos, pues bueno, uno puede matar con mucha más facilidad porque las muertes no se investigan, ¿no? Entonces siempre hay alguien que, bueno, pues intenta aprovechar cualquier circunstancia, por extrema y angustiosa que sea para los demás. La pandemia estaba casi virgen en la novela negra, cosa que no había pasado en otros géneros. Por ejemplo, todos los temas que puede abarcar la situación pandémica llegaron muy rápido a la poesía, por su carácter dinámico y la facilidad de compartirla en redes, llegaron enseguida. Sin embargo, en la novela negra todavía estaba muy virgen. Nosotros teníamos ese desafío de intentar contar una investigación durante la pandemia, pero es que ahora, 6 horas después, podemos hacer muchas reflexiones, porque ante la quiebra que ha supuesto la pandemia individual y colectiva, nos podemos preguntar quién se beneficia de la quiebra de las sociedades y quién se beneficia de la quiebra de los estados. Pues se beneficia el crimen organizado. Ha aumentado muchísimo el crimen organizado, decía Lorenzo, la ciberdelincuencia y otro tipo de delitos en Internet han aumentado muchísimo. Es decir, yo creo que la pandemia va a empezar a estar muy presente en la novela negra. Nosotros hemos elegido esta historia, pero hay más de 100 historias que contar de todo lo que nos ha pasado. Se han seguido cometiendo homicidios, se han tenido que investigar, pero han sucedido otras muchas cosas: aumento de los fraudes, la ciberdelincuencia, aumento del tráfico de personas, aumento de la venta de drogas, aumento de las adicciones, aumento de las adicciones, el aislamiento, qué consecuencias ha tenido. Es decir, van a llegar más novelas negras sobre la pandemia, segurísimo. Hay algunas reflexiones, son bastante interesantes. De hecho, basándonos, por ejemplo, o centrándonos en la violencia de género, hay un pasaje en el que Mauri habla con una jueza y me llamó mucho la atención lo que la jueza le dijo, que era que con la desescalada iba a haber un repunte de la violencia de género. Claro, pasamos muchas horas conviviendo, que a lo mejor no en las mejores circunstancias, pero me llamó la atención que la desescalada precisamente era la que iba más... Y se produjo, y tiene una explicación, ¿no?, de muchas de las personas que están en ese peligro, mientras están bajo la red en el confinamiento, pues las personas que tienen ese afán de dominación y de apoderarse de la vida de otra persona, pues digámoslo así, la tenían a su merced. Es en el momento en el que se rompe ese confinamiento, en el que se rompe esa situación de prisión, cuando muchos conflictos pues estallan y hubo a la salida del confinamiento. Por cierto, también hubo violencia de género durante el confinamiento, sí, de otro tipo, ¿no? Pero no tanto de la que acaba en el resultado de muerte, porque muchas veces esa violencia se produce cuando el maltratador siente que su víctima escapa de su control, ¿no? Mientras está bajo su control, pues digamos que no tiene ese impulso tan perentorio de llegar al homicidio, pero cuando siente que se está escapando de su control, ahí es cuando se detona la violencia, ¿no? Creo que empezaste a escribir la novela un 14 de marzo de 2020. ¿Os obligó la pandemia, que además fue una fecha complicada para ti también, Noemí? Sí, ahí quiero hacer yo una precisión. El 14 de marzo es una fecha emocional para mí. No quiere decir que yo me pusiera a escribir el 14 de marzo. El 14 de marzo de 2020 es el día que a mí me dicen que ha muerto mi madre, es el día que se anuncia el estado de alarma y es el día que comienza un proceso de duelo difícil para mí, como para tantos hijos que han perdido a sus padres durante la pandemia. Yo quería que la fecha fuera el 14 de marzo, aunque insisto en que es una fecha emocional, no es la fecha en la que yo me pongo a escribir. A mí el proceso de duelo me lleva un tiempo, por las circunstancias en las que tenemos que vivir ese duelo y las condiciones tan difíciles. A mí me ha costado bastante tiempo procesarlo y empecé a escribir después, pero quise mantener esa fecha, que es la fecha de la muerte de mi madre, ¿no? Y entiendo que escribir una novela en estas circunstancias en las que nosotros nos hemos tenido que habituar a nuevas costumbres, a nuevos usos, también os habrá obligado a ser especialmente cuidadosos a la hora de que los personajes interactúen, porque claro, ya le tenéis que tener esos hábitos que nosotros hemos adquirido, también ellos lo han tenido que adquirir. Sí, y bueno, aquí tener la posibilidad, por ejemplo, de hablar con gente que se dedica a esto en la realidad y que ha tenido que seguir haciéndolo durante la pandemia, te aporta muchos detalles, ¿no? Detalles que además
creo que son interesantes para no solo para contextualizar la historia, sino también para darle un sentido especial, ¿no? Pues qué sé yo, parte del equipo está contagiado, con lo que no dispone de todas sus gentes. Esto pasó, hubo gente que se contagió investigando. Tú tienes que... los interrogatorios normalmente suelen ser las pequeñas, donde pues tienes que meterte en otros sitios con las ventanas abiertas, con distancia de punta a punta de la mesa, o hacerlo en la calle, hacer las entrevistas en la calle, o entrevistas que podrías hacer con alguien que no es sospechoso, que es un simple testigo, que estás intentando que te cuente algo y querías ir a una cafetería, pues la cafetería está cerrada, lo haces en el banco del parquecillo que está enfrente de la cafetería, ¿no? Y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en un interrogatorio es muy importante la expresión facial, ¿no? Si hay alguien que piensas que te está ocultando algo, eso en cierto modo puede asomarle a la cara y lo puedes ver ahí, claro, solo que lleva una mascarilla. Claro. Si lleva una mascarilla solo ves una mascarilla, es lo único que estás viendo, ¿no? Entonces todas esas limitaciones que por ejemplo, hay algo que es real, que se cuenta en el libro que nos contaba algún investigador, ¿no? Que los jueces, bueno, pues son seres humanos como todo el mundo, ¿no? Y entonces no te crees tú que iban a todos los casos y a todos los... Claro, la casa en la que te metías era casa en la que te podías contagiar. Estamos hablando de un momento en el que además la enfermedad estaba descontrolada, era mortal, no se sabía para quién era mortal y para quién era un resfriado, y bueno, pues esto pasaba, vamos, a mí me comentaba un policía ya casi con un cierto tono humorístico, que había forenses que estaban certificando la muerte desde el portal de alguien que estaba muerto en el cuarto piso por no subir y meterse oye, pero parece que es COVID y tal. Es decir, todas estas situaciones que al final, bueno, pues hacen que todo sea muy raro, que todo esté enrarecido en todos los sentidos. Nos parecía que era importante que estuvieran en el texto para que se vea en qué medida esta circunstancia condiciona la investigación, condiciona la relación entre los personajes y lo condiciona todo. La pandemia ha cambiado radicalmente nuestros hábitos, ¿no? Yo a día de hoy, 6 horas después, todavía no sé cómo debo saludar, ¿no? Y esto, de alguna manera, pues también queríamos que estuviera presente en la novela. Manuela Mauri venía en la novela anterior de una situación complicada, una situación laboral complicada. Sigue siendo un personaje muy humano. A mí me gusta especialmente porque, en fin, ella tiene sus debilidades, sus problemas personales. ¿Pero ha cambiado algo psicológicamente desde la última novela ahora? ¿Habéis hecho evolucionar de alguna manera? Yo he hecho el ejercicio de releer el primer libro y me he dado cuenta de que realmente en el primer libro, por las circunstancias que ella tiene, que está de baja, que acaba de vivir una situación muy dura, como es el suicidio de una persona está cuestionada, que está muy cerca de ella, con la que mantiene una relación, efectivamente, como dice Lorenzo, tiene un problema profesional, ¿no? Ella viene de un mal momento y en ese primer libro tiene una coraza todavía. En los 2 años que pasan entre el primer libro y el segundo, a ella le pasan muchas cosas. Ella se cambia de domicilio, asienta un poco su relación con Alberto, los problemas de relación con su hijo mayor, que ya estaban apuntados en el primer libro, le añades el contexto pandémico y han aumentado por esa convivencia forzosa, por el hecho de que, bueno, no todos hemos llevado igual la pandemia, por el lado emocional y el lado humano de la pandemia. Entonces, vamos viendo a lo largo del libro que con lo que le va pasando, sumado a la investigación policial, ella va rompiendo un poco esa coraza que tenía. Y vemos como ella misma plantea que algunas cosas que antes no hubiera dicho o no hubiera hecho van aflorando y ahora las dice. Y vemos una pequeña transformación más humana, vemos más una Manuela más humana en este libro. Ajá. Y a eso le ha afectado el contexto pandémico. Ajá. El hecho quizás también de que hayan sido momentos complicados en que hay hijos que pierden a sus padres, vivimos separados, eso no sé si es cosa mía, pero quizás se ha vuelto un poco más sensible en relación con las relaciones familiares. Ella se ha cuestionado de que merece la pena invertir tiempo en la pareja, en los hijos, en los padres, en la familia. Yo la veo así. Sí, ella por ejemplo pues ha tenido una relación problemática con sus padres, a los que más ha perdido, y ya en la primera novela los había perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá toda esta situación a ella incluso le hace repensar sus conflictos anteriores con sus padres, ¿no? Que ya no están, además, con quienes ya no puede arreglar nada, ya no puede enderezar nada, ¿no? Y en qué medida esta circunstancia que todos hemos vivido también le invita, pues, bueno, por un lado supone un desgaste, supone una erosión, supone a veces pues que los nervios estén más a flor de piel, pero también cuando te paras un poco, tomas distancia, te observas a ti mismo, ves tus propios fallos y tal,
te invita un poco a comprender los de los demás, ¿no? Y te invita un poco a decir, bueno, oye, es que a lo mejor la vida, y sobre todo con las personas cercanas, no consiste tanto en atribuirse culpas, que es algo en lo que pecan muchos de los personajes que aparecen en la historia, pecan algunos de los chavales a los que se investiga, peca su hijo mayor, peca también ella misma, ¿no? A lo mejor la vida no consiste tanto en culpar a los demás, sino, bueno, a lo mejor en comprendernos, ¿no? Y en comprender que no siempre estamos a la altura, que no siempre sabemos qué hacer, que no siempre acertamos. Hay un momento que es cuando ella está en la operación, que está desnuda frente a la sábana blanca, que se ve muy bien esa transformación, ¿no? Que más quien menos quien tiene una edad ya ha pasado alguna operación. Si a eso le sumas el contexto de la pandemia, que ha sido especialmente difícil, pues bueno, ella se ve un poco ante sí misma, ¿no? Y se hace algunas preguntas. Y creo que la transformación del personaje se ve bien en ese momento. Ajá. Habláis mucho de las relaciones padre-hijo, estamos hablando de ellas también. En un momento dado hay un personaje que se cuestiona o que se pregunta cómo es posible que haya hijos que tengan unas relaciones muy difíciles con los padres, hasta llegar a unos extremos complicados. Es un tema que os preocupa especialmente porque se ve muy claro en la novela. Sí, en cierto modo, desde hace un tiempo, antes de la pandemia, España tiene claramente un problema de brecha generacional, de conflicto generacional. Generaciones jóvenes que se quejan de que no tienen el lugar que tuvieron sus mayores, o de que no tienen el lugar que deberían tener, fundada o infundadamente, justa o injustamente. Esto es algo que está claramente en el discurso de muchos jóvenes, ¿no? Y eso ha generado una tensión que va en las dos direcciones, ¿no? Por un lado, los jóvenes culpan a sus mayores, y por otro lado, los mayores a veces se han dirigido a los jóvenes para culparlos de ciertas conductas y de ciertos comportamientos, ¿no? En la historia, además, hay varios personajes que tienen esas relaciones problemáticas, y además que las tienen, por ejemplo, centradas en la figura de la madre. Es decir, pues la chica que descubre a su padre y a su madrastra asesinada ha roto con su madre, tiene una mala relación con su madre. Pero es que Manuela también ha tenido una mala relación con sus padres, pero es que su hijo también rompe con ella, que es su madre, ¿no? Es decir, ahí hay un caldo de cultivo que tiene que ver con situaciones que vienen desde antes de la pandemia, pero que la pandemia probablemente en muchos casos ha contribuido, si no a agravar, a lo mejor pues a desequilibrar del todo, ¿no? Y me parece que es una cuestión, nos parece, vaya, que es una cuestión interesante en términos individuales y también en términos comunitarios, ¿no? Si no acertamos a coser un poco esa grieta, esa brecha que se está abriendo, pues generamos un espacio de conflicto y de disfunción en la sociedad muy grave, porque las sociedades se basan, el futuro de las sociedades no se basa en la confrontación generacional, sino en la solidaridad generacional. El conflicto generacional está muy presente en la literatura desde siempre, pero de alguna manera es durante el siglo XX cuando explota, ¿no? En el expresionismo alemán, en la literatura de Kafka. Toda la literatura de Kafka se puede leer desde el conflicto generacional, por eso le hacemos un guiño a Kafka en el capítulo 12. Es decir, ha sido un tema literario recurrente en la literatura, pero ya desde el mito de Prometeo, desde siempre. El mito de Prometeo se puede interpretar como un conflicto generacional, siempre ha estado ahí. Si a este choque que se produce con el expresionismo alemán a principios del siglo XX ahora le añades el contexto de la pandemia, pues todos estos conflictos y situaciones han generado en otras situaciones nuevas que también tenemos que aprender a gestionar, en algunos tipos de violencia, en situaciones extrañas que no acabamos de asimilar del todo, y de alguna forma queríamos dar testimonio de todo esto, de un conflicto que siempre ha estado presente en la literatura y al que ahora además hay que añadirle el contexto de la pandemia y las dificultades que ha generado la pandemia, ¿no? Literatura hay mucha en la novela. Nos tengo que preguntar por el título. Teníamos el anterior, Si esto es una mujer, ahora La forja de una rebelde. Son títulos muy literarios. Creo que van a ser la seña de identidad de esta saga. Bueno, desde el principio lo es, en esta lo es, y en la próxima también la idea es que lo sea, ¿no? Ya veremos más allá de ahí, ¿no? Pero sí que queremos que las novelas de Manuela no solo dialoguen con la realidad criminal y con el conjunto de la realidad,
sino también con la literatura, porque, bueno, Manuela es una policía que lee, esto a lo mejor hace 30 años podría sorprender más, pero bueno, ahora, oye, quien se sorprenda de esto, pues tendrá que preguntarse por qué hay esa nómina de policías escritores, ¿no? Víctor del Árbol, Pérez Cervantes, Rafa Melero, y he citado 3 a bote pronto, podría citar 15 más, ¿no? Si hay policías que escriben es porque hay policías que leen, ¿no? Y eso no debe resultar ya tan extraño. Y nosotros hemos llegado también a la novela negra a través de la literatura y entendemos que la novela negra es una expresión literaria y que tiene que reivindicar su dimensión de literatura y tiene que reivindicar su dimensión o su vocación de trascender lo que es la anécdota criminal o la anécdota policial o la anécdota investigativa para conectar con todas esas dimensiones de la condición humana que explora la literatura en toda su extensión. Y de ahí pues hacer ese tipo de homenajes a Primo de Levi en el libro anterior, a Arturo Barea aquí, que además es un autor que es muy sugerente, que tiene muchos ecos en la novela, muchos, ahora si quieres Noemí puede añadir alguno más, pero hay uno muy claro, ¿no? Al final esta es una historia de muchos personajes que sienten un impulso de rebeldía que les lleva a chocar con el mundo en el que viven y en cierto modo les lleva a hacerse daño a sí mismos, ¿no? Y vale para la propia protagonista, que es la inspectora, ¿no? Algo de eso hay en la novela de Barea, ¿no? Que es también la historia de alguien que desde muy joven, desde pequeño casi, siente ese impulso de rebeldía y tiene que encontrar una manera de encauzarlo a algo que no le dañe y que acabe siendo pues un motor para construir su vida, ¿no? Y finalmente Barea lo encuentra en la expresión literaria y lo encuentra en transformar esa rebeldía y esa desazón y esa contrariedad que él experimenta, pues a través de la expresión literaria en cierto modo la sublima y consigue hacer algo constructivo, enriquecedor para él y para los demás, ¿no? La rebeldía es muy natural, pero también tiene un riesgo muy frecuente de acabar convertida en algo improductivo, en algo estéril y en algo incluso autodestructivo, ¿no? Si el rebelde no encuentra la manera de encauzar ese impulso. Sí, la idea es que sí que queremos que la intertextualidad sea una constante de la serie. De hecho, uno de los momentos que a mí más me gusta cuando hacemos este ejercicio de escribir juntos o a 4 manos es elegir a qué escritor o a qué escritora del siglo XX le hacemos el homenaje, ¿no? Porque es muy importante ese homenaje principal, no solo en la paráfrasis del título, no solo en la cita inicial, sino que, como dice Lorenzo, hay muchos ecos en la novela a esta obra que tomamos como referencia y de la que proponemos una relectura. A mí nada me hizo más feliz en la primera novela, cuando estuvimos promocionándola, hablando de ella, es que algunos lectores me dijeran, después de leer vuestro libro, he releído a Primo Levi, o no lo había leído y he querido leerlo, ¿no? Eso me hizo muy feliz y me encantaría que el libro sirviera para hacer relecturas del testimonio de Barea, que es un testimonio muy importante sobre una generación entera que tuvo que partir al exilio tras la guerra civil. Insisto en que uno de los momentos que más me gusta es la elección de ese homenaje. En el primer libro fue a Primo Levi, que es una víctima del nazismo. Este segundo libro había muchos motivos para elegir a Barea, pero en cierto modo y de alguna manera también es una víctima del franquismo y sobre todo es representante de esa generación entera que tuvo que partir al exilio y perderlo todo. En un momento de la pandemia que ha generado tantas pérdidas, nos pareció que era adecuado recordar a Barea, que es un escritor muy poco reivindicado, pero que ha sido un testimonio muy importante de la España de la época que vivió. Hay muchas más referencias literarias, vamos, la novela de Agatha Christie, que es Negrito, juega un papel importante, se mencionan a autores de nombre impronunciable, los suecos o los franceses. Un solo me dijo una vez que dice Cheval y Balou. Muy complicado pronunciar. A mí me cuesta. Ahí explicáis, en ese pasaje explicáis cómo estos dos autores escriben la novela a 4 manos. Me gustaría saber si habéis cambiado vosotros vuestra técnica a la hora de escribir esta segunda novela o habéis mantenido el mismo procedimiento. Partimos de la misma premisa, pero cada vez lo desarrollamos más. Yo creo que también cada vez encontramos más alicientes y encontramos más posibilidades, ¿no?, a la escritura compartida. Digamos que la mecánica es la misma, pactamos la historia, consensuamos lo que queremos contar y por qué lo queremos contar, quiénes son los personajes, por qué hacen lo que hacen y quién es quién en la historia. Todo eso lo consensúas antes o no hay manera, ¿no? Entre 2 personas sería un lío, ¿no? Y luego, bueno, pues también como hicimos la primera vez, vamos trabajando partes del texto los dos, que luego nos intercambiamos y que reescribimos y que completamos y que al final, bueno, pues la huella de los dos está repartida por todo el texto y también por todos y cada uno de los capítulos.
pero yo creo que quizá pues hemos aprendido a dejar también el uno al otro que haga sus apuestas, y que esas apuestas también puedan ser una sorpresa para el otro, ¿no? Y a la medida en que de repente tu compañero de viaje te aporta algo, te sorprende, que te interesa, tú dices, bueno, pues vamos a trabajar esto, porque si a mí me sorprende también, y me interesa, le puede sorprender e interesar a un lector, ¿no? Digamos que, bueno, cada vez que lo haces ganas más confianza, ganas más capacidad de prever qué es lo que puede convencer al otro y qué es lo que no le convence, y por ahí vas construyendo el camino. En la novela hay muchos guiños literarios, pero en esta ocasión hay muchos guiños también a la escritura como colaboración o la escritura a cuatro manos, porque en este tiempo entre la primera y la segunda es verdad que el método no ha cambiado, pero yo sí que he reflexionado mucho sobre el tema. Hay referencias en la obra pues a los suecos Sevali, igual, lo que para mí es un referente importantísimo, ¿no? Porque fueron una pareja vital y literaria que durante 10 años compartieron su creación y su proceso creativo juntos. Hay referencia a la pareja de escritores de Vallot y Nasserat, los franceses, que juntos también rompieron muchas convenciones del género. Pero hay una referencia muy bonita que me gusta mucho, que es en la película de Wong Kar-wai, Deseando amar. Hay un momento en el que los dos protagonistas de la novela se encierran en la habitación 2046 y escriben historias de artes marciales juntos. No es una escena visualmente preciosa como la trabaja Wong Kar-wai. La escritura como colaboración tiene una trayectoria, aunque la tradición literaria ha sido mayoritariamente individual, pero hay muchos ejemplos y muy importantes y muy icónicos de la escritura como colaboración. Es decir, el método es el mismo, pero quizá yo tengo más conciencia de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo y de por qué quiero hacerlo. Hay muchos prejuicios contra las cuatro manos. Para mí ha sido absolutamente enriquecedor, porque, como he dicho antes, yo cuando escribo con Lorenzo llego a lugares donde yo no llegaría sola. Y yo creo que el Lorenzo que vemos en la serie de Mauri también es otro Lorenzo diferente a la serie de Bevilacqua, ¿no? Quizás de esas diferencias podría hablar él mejor que nadie, ¿no? De qué le supone escribir una novela de Bevilacqua o una de Manuela. Bueno, que cambian muchas cosas y además cambian deliberadamente, ¿no? Yo para volver a hacer lo que ya estoy haciendo solo no tendría mucho sentido este viaje, ¿no? Pero sobre todo hay una razón que, bueno, el personaje originalmente lo creé yo en un relato que escribí hace 5 años, cuando surgió la idea de con ese personaje que vivía en ese relato de 15, 16 páginas hacer una novela, pensé enseguida en que, bueno, pues lo planteé a Noemí me dijo que sí veía la novela, y entonces ahí empezamos a trabajar juntos, y yo le pedí trabajar juntos porque, bueno, quería crear un personaje distinto, no quería crear un clon femenino de Bevilacqua, quería crear otro personaje, y sobre todo quería que fuera una mujer que tuviera mucha verdad, es decir, que no fuera una investigadora policial que compite con los detectives masculinos, sino que tuviera sus propias dimensiones, que tuviera su propio espacio, ¿no? Y bueno, ahí la apuesta que entonces hice, el tiempo me ha ido mostrando que fue una apuesta correcta, ¿no? Porque lo que Noemí va poniendo encima de la mesa a mí me lleva cada vez más a ese deseo, ¿no? De lo que yo quería que fuera Manuela como protagonista de una novela o de una serie de novelas, es decir, una mujer que yo me pueda creer y que también una lectora se pueda creer, y que tenga que esté en cierto modo exonerada de esa pulsión a veces un poco rígida de tantos personajes femeninos de la novela policíaca de ser más mejores y más fuertes que los hombres, ¿no? No sé, una idea brillante que he tenido ya en esta novela y que luego hemos trabajado los dos es que en medio de una investigación, en medio de una pandemia, con un problema con su pareja, con un problema con sus hijos, encima tiene una urgencia ginecológica, ¿no? Claro, yo creo que a lo mejor a otros personajes femeninos de novela negra, no es otra persona que no fuera Noemí no habría tenido esta idea, porque esto la pone en desventaja frente a los hombres, frente a los compañeros varones que no tenemos urgencias ginecológicas, ¿no? Y sin embargo yo creo que ese plomo que Manuela lleva en las alas durante toda la investigación le da no solo verdad, sino que le da mucho más interés. Me queda una pregunta nada más, Carmen. No puedo dejar atrás a Tucídides, que es ese historiador que muchas veces mencionas en tus novelas. Sí, hay una frase que viene al pelo. Sí, exactamente. Hay una frase que viene al pelo en relación a la vida que estamos viviendo. Él dice, o menciona, o se hace eco de sus palabras: en cuanto se perdiera el miedo, todo el mundo regresaría con más brío a los vicios de antes, sin mejora moral perceptible. Es decir, pensamos al principio que íbamos a cambiar, salir de esto renovado, gente, pero no. No, yo creo que como sociedad y la condición humana en general no. Cada uno verá qué es lo que hace con su experiencia. Yo creo que esta experiencia a algunas personas les ayudará a mejorar. Esta experiencia a otras personas
probablemente contribuirá a que empeoren, pero no, es decir, el sufrimiento, la angustia, el caos, la incertidumbre, está demostrado muchas veces, ya pasó antes, no producen una mejora del conjunto de la condición humana. Esos procesos de mejora son individuales, requieren un esfuerzo y requieren una actitud. El que haga el esfuerzo y el que tenga la actitud mejorará. El que no haga el esfuerzo y no tenga la actitud, muy bien puede empeorar. Ya. Nada más, no quiero robaros más tiempo porque os están esperando, que me alegra volveros a ver, volveros a leer y espero volver a ver a Manuela en la tercera entrega. Espero. Pues yo creo que sí, salvo que pase algo inesperado, creo que sí. Lo corto ya. Así que,